Cayó Colombia tristemente de la manera más dura y más cruel que se puede perder en el fútbol, de la manera más vil y más cruel que se puede perder en un torneo del CAO, penaltis, perdón, frente a la selección suiza. Un partido en el que no me atrevo a decir que Suiza fuera muy superior, tampoco me atrevo a decir que lo fuera Colombia. Creo que el empate en los 90 minutos fue algo justo. Si sumamos la prórroga, creo que Colombia tuvo alguna ocasión más para merecer el primer gol. Pero Santi, esto no va de merecer, esto va de meter goles y cayó la Sele. ¿Cómo estás, amigo? Un poco decepcionado por los resultados del día. Creo que se van un par de esas selecciones que veíamos como el caballo negro, ¿no? Como esa Sí, cenicienta, que a mí me encantan esas historias. La verdad, yo vivo para esas historias y me parece que con la Sele además se va una de las pocas selecciones latinoamericanas que el resto de Latinoamérica quiere que ganen y eso se entiende como se entiende, ¿no? Creo que entendió quien tenía que entender, ¿no? sí. Pero más allá de eso, sí me queda un mal sabor de boca porque creo que ni siquiera podemos hablar de una injusticia ni nada por el estilo. Fue un partido cerrado en el cual para mí Suiza mereció un poquito más Puede ser. y la verdad es que esperábamos que la próxima fase se enfrentaran a Argentina y me quedo con el mal sabor de boca de saber que eso no va a suceder. Es así. Tengo varias preguntas que hacerte para el final de lo que significa esto o de lo que ha significado este mundial, no solo para Colombia, sino para el fútbol latinoamericano y sudamericano, porque he notado mucho acercamiento, ¿no? Con Colombia, ¿no? Parecía que era como la selección de toda Sudamérica, más allá de México por anfitriona y tal, pero parecía que Colombia era el punto de unión común para toda Latinoamérica y tengo un par de preguntas que hacerte para eso. Pero antes de hablar de ello, hablando de un poco del partido, Santi, quizás me compras que la primera parte fue un poquito más para Colombia, la segunda un poquito más para Suiza, pero que cuando más dominó Colombia, Suiza estuvo más cómodo que cuando fue al revés. Yo en general sí, creo que Suiza fue mejor desde el principio y lo logró nivelar en algunos momentos Colombia, pero en general yo diría que ninguno de los dos equipos estuvo cómodo en ningún momento, ¿no? Fue un juego en el cual parecía que en cualquier momento se podía adelantar cualquiera de los dos y en ese sentido para nosotros fue muy entretenido que no estamos tan involucrados, ¿no? Claro. Personalmente. Pero fuera de eso, la verdad es que sí me parece que es un partido en el cual los dos tuvieron chances de ganar, lo cual significa que ambos estuvieron incómodos. Sí, es así. Me quedo sobre todo en Colombia con el partido que ha hecho Quintero. Me ha gustado mucho y tengo un sentimiento encontrado, Santi, con Luis Díaz. Porque es un jugador al que yo me fascina, tengo una debilidad por él, pero no ha hecho un buen mundial. Estoy completamente de acuerdo. Y creo que este era su mundial, ¿no? Sí, Porque por ahí vemos a algunos jugadores que evidentemente James no está de repente dices tendría que ser él, pero el momento es el de Lucho Díaz, no el de otros jugadores que están ahí para aportar experiencia y de repente ayudar a resolver algunas situaciones específicas, pero el que tenía la responsabilidad de cargar con el ataque de Colombia era él y la verdad es que no aparece. Digo, anotó su penal, que tenía su complicación por ser el quinto, pero sí, fuera de eso, no es el Lucho que vimos en el Liverpool, en el Bayern, que sabemos que puede ser en cualquier momento alguien que define el partido. sin duda. Yo pues me quedo un sabor muy agridulce con Luis Díaz porque no ha hecho un gran mundial. Sobre todo creo que había algo, no sé cómo decirlo, simbólico en este mundial con Luis Díaz, ¿no? Porque creo que podía ser como el punto de relevo de James con Luis Díaz, ¿no? Que Se habla tomará la mucho. batuta casi de forma simbólica, ¿no? Claro, ¿no? Es decir, está en la carrera de James, está en su fin, y la de Luis Díaz, no es que apenas está empezando, pero es el momento en el que está rompiendo su carrera, ¿no? Donde ya para muchos es una estrella, donde puede ser de los 10 mejores extremos izquierdos del mundo, y ya lo podemos meter ya en subjetividades puras y duras. Pero creo que era el mundial perfecto para lo simbólico que significa cambiar la cara de Argentina, perdón, de Colombia, ¿no? Cambiar la cara de James en todas las pancartas de la camiseta de la selección por la de Luis Díaz. Y lo va a seguir siendo porque es el jugador que está en un equipo élite del fútbol como el Bayern Múnich, viene del Liverpool. Ya, pero a mí me faltan
que sería el Mundial con sus 3 goles, 2 asistencias, algo así. Fue un muy buen juego contra Uzbekistán, en el cual tuvo un gol y Sí, una asistencia, y fuera de eso, no volvió a aparecer, no volvió a generar goles, ¿no? Y entiendo que de repente puedes tener partidos en los cuales no juegues tan bien, ¿no? Y puntualmente lo comparamos a Messi, por ejemplo, en la mañana, que entiendo, no puedes comparar a todos los jugadores a Messi y decir, pues es que no dio lo mismo, qué decepción, porque entonces todos se van a quedar cortos. Pero Messi ya también está a una edad muy avanzada y Lucho está en su prime. Sí, creo claro. que ya en este momento en el cual está cada uno, deberíamos de tener una exigencia similar y aunque Messi está siendo el mejor de este mundial, posiblemente junto con Mbappé, Haaland, creo que los podríamos mencionar, Kane podría estar por ahí, la verdad es que Lucho ni cerca está de esa conversación. Y si es ese calibre de jugador, como a nivel de clubes, es ese calibre de jugador que realmente pudo haber cargado con una selección y meterla por lo menos entre los 8 mejores y competir después contra Argentina. Y en cambio, lo que vimos es que contra el Congo no apareció con gol o con asistencia. Contra Portugal tampoco, por más que ese fue probablemente uno de los mejores partidos de Colombia por el rival al cual estaban enfrentando y la forma en la que lo dominó. Y luego contra Ghana, aunque el equipo gana, Sí, no fue qué a propósito, redundante. un poeta, yo Sí. sé, no anotó tampoco. Y entonces terminan siendo 4 juegos de forma consecutiva en los cuales no se refleja en el marcador. Y ser ese calibre de atacante, ese calibre de talento, necesitas aparecer más de lo que lo hizo Lucho. Y se te tiene que exigir. Porque yo con las estrellas, que para mí Luis Díaz lo es, si eres condescendiente, estás siendo injusto con la expectativa con él. Yo puedo justificar, entiéndeme, puedo justificar al propio Quintero, que me ha gustado el partido que ha hecho, el Cucho cuando ha salido, ¿no? Que son buenos jugadores, pero no son no son jugadores. No estamos hablando que son jugadores que están en primera línea del fútbol mundial como si lo está Luis Díaz. Por otra parte, Santi, durante la previa y no sé si la palabra menospreciar, pero hemos menospreciado un poquito a Suiza. Sí, yo sí. Yo Sí, ¿no? 100%, yo me quedó el saco, me lo pongo. No tengo ningún problema con aceptar cuando me equivoco y con Suiza completamente subestimé a un equipo que además ya nos había dado señales de que podía hacer cosas así de repente en momentos importantes, ¿no? Vamos, eliminó a Francia de una Eurocopa, no es Sí, poca cosa sí, lo sí. que hizo en su momento, ¿no? Yo sé que ya tiene sus años, pero fue hace 5, ¿no? Muchos de esos jugadores todavía están en la selección y creo que otra vez consiguen un resultado fenomenal. Vamos a ver qué tanto le compiten a Argentina, pero en ese sentido, datos, no opiniones, sigue un camino sencillo, entre comillas, por así decirlo, para la selección argentina. Y aquí es donde te voy a regresar la pregunta, porque no sé si sigo subestimando a la selección de Suiza después de este partido, porque evidentemente va a partir como gran favorito el equipo de Argentina en la siguiente fase, ¿no? Ujú. Pero la selección argentina, vamos a ponerlo en perspectiva, venció a Argelia, que en el ranking FIFA es 29, Austria es 23, Jordania 73, Cabo Verde 64, Egipto 24, ¿no? Entonces, Ujú. vamos viendo por ahí una tendencia, ninguno está dentro de el Del top top 10. 20 Ujú. y deja tu top 10, top 20, ¿no? Y Suiza es 14. Es el más fuerte que tienen, justo arribita de potencias como Italia o como Estados Unidos, ¿no? Que evidentemente es sarcasmo porque uno no está y el otro se acaba de ir con una actuación bastante mala contra Bélgica. Sí, sí, sí. No sé qué tanta competencia son realmente contra Argentina en la siguiente fase. Yo creo que es muchas veces cuando pensamos, cuidado, 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 en el 90-80% de las ocasiones no hay que tener cuidado. Y no es por subestimar a nadie, pero tampoco caigamos en lo contrario. ¿Puede ganar Suiza a Argentina? Sí, claro que sí, por ganar, por poder. Casi le gana a Cabo Verde. Quiero decir, por Pero ¿sabes poder. desde cuándo no estaba Suiza en cuartos de final de Sí, un me la sé. mundial? 1964, 54. 54. Sí, cerquita, cerquita. Eh, ya pasó un ratito, ¿no? Sí. Es que son 54, es que son 90 años casi. No, Qué no, locura. menos, menos. No, no, 70 años, 72 Ya te iba años. a decir qué locura No, y no, no, luego no. empecé a hacer No, las no, no. He matemáticas. Pero calculado mal. He para calculado mal. ponerlo en perspectiva, ese mundial lo ganó Alemania Federal. Claro, fíjate. Fíjate. Pero ahora creo que el hecho de que no hayamos. Que hayamos
menospreciado, infravalorado un poco a Suiza, no caigamos en lo contrario, no por eso le van a plantar batalla o no por eso van a ser una selección extremadamente dura de ganar contra Argentina. ¿Lo será o no lo será? Pero no por haber ganado Colombia lo van a ser. Yo, personalmente, pienso que le encaja mucho peor a Argentina cómo juega Colombia que cómo juega Suiza. Porque la diferencia con ambos equipos es que creo que Colombia tiene alguna. A ambos equipos no le importa estar encerrados atrás, entregar el balón. Durante mucho rato hoy ambas le hicieron. Lo que pasa es que creo que Argentina, o sea, perdón, Colombia tiene más cosas para salir a una posible contra de las que tiene Suiza. Al final, Suiza vive mucho de balón parado, de corners, faltas laterales. Colombia, quiero pensar que tiene algo más talento para salir en un juego vertical, dos paredes, salir corriendo. Y creo que eso contra Argentina le hubiera encajado mejor. Ahora bien, no soy yo. Si me preguntan a mí, no voy a ser yo la persona más optimista del mundo con Suiza. Contra Argentina, a riesgo de que esto pase luego lo que sea. Y hay un factor que debemos de tomar en cuenta en el resultado de hoy. No sé si tú lo notaste o lo percibiste de esta forma, pero yo una nota que tenía dentro de la investigación antes de este partido era el hecho de que un equipo viajó considerablemente más que el otro, ¿no? Colombia es la única selección que estuvo en Canadá, en México y en Estados Unidos. Y eso tiene su peso. Estamos Claro. hablando de una selección que jugó en Guadalajara, en Ciudad de México, Miami, Kansas y ahora en Vancouver. Ha sido una gira de un montón de lugares distintos. Suiza se quedó en Vancouver después de haberle ganado a Argelia. Esa diferencia de kilometraje, por así decirlo, que tenía un equipo comparado al otro, en un torneo tan corto, pues eventualmente sí puede marcar diferencias. Y Sí. para una selección como Colombia, que quizás en circunstancias normales, con el mismo descanso y en las mismas, llegando exactamente en el mismo momento físico, quizás son un poquito más superiores y ganan 1-2-0 contra un equipo como Te Suiza. lo compro. Y hoy fue suficiente para que se nivelara. Te lo compro. Te lo compro por el nivel de los equipos. Mucha gente dirá, sí, pero mirad hoy Argentina con Egipto. Ya. Pero precisamente por. Colombia se puede parecer más a un Egipto de lo que se puede parecer Suiza. Creo, como concepto de selección. Con lo cual, no sé. Creo que de primeras ya haremos previas individuales o de toda la fase de cuartos, ya lo iremos viendo. A priori creo que es el cruce más desigualado. No, completamente, completamente. De nuevo, desde el 54 Suiza no estaba en una posición así Claro. y estamos hablando del último gran mundial, por ejemplo, de un tal Puskás, de Coxis, ¿no? O sea, ya pasó un montón de tiempo, ¿no? Desde que Claro. Suiza había sido Pues relevante a fíjate. este nivel y si nos vamos a sus resultados, por ejemplo, en la Euro, en torneos como esos, también se habían quedado en cuartos, en octavos, no estaban avanzando, no estamos hablando de una de las mejores selecciones de su región en los últimos años. Entonces, en ese sentido, ni siquiera en la Nations League tampoco. La verdad es que creo que para ellos ya es una competición súper mega exitosa que excede expectativas y va a ser una grata celebración para los suizos, pero da la percepción más de que se le va una oportunidad a Colombia y para Suiza ya es recompensa el simple hecho de poder enfrentar a Argentina más adelante, ¿no? Sin Vamos a duda, ver qué sin duda. sucede. Se le han complicado a Argentina dos rivales que en teoría, según la FIFA, están considerablemente peor rankeados, pero incluso en este torneo, ¿a quién le ha ganado Suiza? Tampoco estamos hablando de que han tenido un camino hasta aquí plagado de grandes rivales, ¿no? Canadá, Qatar, Bosnia y Herzegovina, Argelia y ahora contra Colombia en penales y entendiendo el contexto que habíamos mencionado del viaje de cada equipo, ¿no? Eso Para es. mí ya estamos hablando de que su mundial fue exitosísimo y excedieron expectativas. Sí, para Suiza ya es un éxito. Ya el hecho de llegar a cuartos es un premio, es un regalo. Creo que están en una. No que no le corresponda, porque oye, al final juegas contra quien juegas y los partidos son los que son. Claro. Pero ni el más optimista de los suizos pensaba que iba a jugar en cuartos de final de un mundial. O al menos así lo pienso yo. Y por ir rematando el vídeo, Santi, que te quería preguntar lo de antes. Claro, Argentina es la única selección latinoamericana que queda en el mundial, ¿no? Con lo cual, Ujú. creo que, seamos sinceros, y aquí yo no quiero crear debate porque yo estoy lejos de crear esos debates. Yo he entendido durante mucha fase del torneo del Mundial el debate de selecciones latinoamericanas versus Europa, ¿no? Bueno, al final hay historias y para todos lados, pero al final sabemos que lo normal es que
por pura estadística, que también hay más, que las selecciones europeas lleguen más lejos en términos generales que las latinoamericanas. Pero sí que he notado que o sea, sigo pensando que Europa es muy superior, pero lo noto con Sudamérica, lo noto con África, que ese gap, esa diferencia, de poquito a poquito es más pequeña. Siendo grande, habiendo distancia, de verdad creo que no hay tanta distancia como a lo mejor hace 20 o 30 años. Si nos vamos a los equipos que llegaron a octavos de final, por ejemplo, edición tras edición de cada mundial, el número de selecciones de Europa que avanza a esa fase se ha ido reduciendo, ¿no? Y pasaron de una realidad en la cual hace 3, 4 mundiales tenían el doble o hasta el triple de representantes que el siguiente continente, pero ya en las últimas ediciones ha estado mucho más nivelado con otras regiones, ¿no? Entonces, por ahí sí, datos, no opiniones, definitivamente se ha cortado la brecha. El tema es que ya que vamos avanzando después, ya semifinales, cuartos de final, en esas fases sí está dominando todavía el fútbol europeo, eso es una realidad. Y a mí me parece que tiene mucho que ver en general con las cuestiones perdón, el contexto en el cual se desarrolla el deporte en cada país, ¿no? Las condiciones que tienen para desarrollar 100%. jugadores. Por ejemplo, el fútbol argentino, en general, la mayoría de los clubes están al borde de la quiebra prácticamente y necesitan vender jugadores para poder mantener al club a flote. Y las finanzas son muy complicadas para esas elecciones también desde que entró el presidente que tienen actualmente, que datos, no opiniones, llegó una inflación de hasta 200%, ¿no? Eso es una realidad que le pega a todos, a todas las industrias, a todos los niveles. El deporte es un reflejo de la sociedad en la que se juega y en muchas zonas de Latinoamérica hay un tema económico en el cual, pues, ha habido un estancamiento y no hay tanto dinero para gastar en estas cosas. Entonces se generan peores jugadores comparado a otras ocasiones o se llevan en otro, ¿cómo decirlo? Tienen que migrar muy rápido, no cumplen sus procesos, se ven forzados a acelerar todas esas cuestiones, ¿no? Un Y por eso pequeño, me perdona parece que... Ajá. que me parece el claro ejemplo, es lo que está pasando con Gilberto Mora y con su pubalgia. Creo O, que es o con, es el perfecto ejemplo de esto. Claro, o con Senegal, por ejemplo, Por que es ejemplo. otra cara, pero ¿qué pasó con Senegal? Se pelearon con su federación porque no les dieron lo que les debían de dar de la Copa África y tampoco les pagaron lo que les tenían que pagar. Por ejemplo, el entrenador tenía un año sin cobrar, terminó el Mundial y se quedaron Mira, sin Túnez, poder de regresar a su país, ¿no? Se quedaron literalmente atorados porque no tenían dinero, según la federación, para regresar a los jugadores a su país. Imagínate lo que habrían conseguido si no se estuvieran peleando con su federación. Todas esas cosas influyen y me parece que a la larga repercuten, porque por ejemplo en el fútbol mexicano que tú decías también, todos sabemos que después de la última participación hace 4 años que nos quedamos en fase de grupos, se nos prometieron unos cambios que no llegaron y el tercer entrenador fue el que termina dirigiendo en esta justa mundialista, intentando salvar el proceso porque éramos anfitriones, pero no fue como que hubiera cambios sustanciales, estructurales para el fútbol mexicano, ¿no? Para intentar conseguir otra realidad. Y pues no va a cambiar eso tampoco después de esta participación porque fue súper exitosa. Y eventualmente lo que sucede cuando, por ejemplo, en el caso del fútbol mexicano, la selección está completamente vendida a los intereses económicos, pues entonces no priorizas lo deportivo y eso termina repercutiendo. Y cada país tiene sus distintas condiciones a las cuales se enfrenta, pero la mayoría de los países fuera de Europa no están en la misma realidad, ¿no? En Europa creo que esos procesos se llevan mucho mejor y en general no se enfrentan a esos problemas. sí, porque al final en los motivos o sea, creo que es obvio que se está cortando la distancia, siendo amplia la distancia todavía, pero por un lado es para decir que menos Europa, ¿no? Quiero decir, al final el nivel de recursos que hay en Europa, si hablamos de las potencias del fútbol europeas, ¿no? Si hablamos de España, si hablamos de Francia, si hablamos de Portugal, si quieres, si hablamos de Inglaterra, hay que decir, si hablamos de Alemania, si hablamos de Italia, si quieres meter
Turquía, que hay mucho dinero, pero al final es más un asterisco. Pero bueno, vale. Al final te tienes que ir casi a algo político y sociocultural, no algo deportivo, ¿no? Por las inversiones que se hacen aquí, con lo cual, bueno, creo que es de aplaudir que esa brecha sea cada vez menor, porque creo que fomenta, más que fomentar la tensión y la rivalidad de los partidos, lo que fomenta son las narrativas, que al final es por lo que vemos esto. Yo es una discusión que tengo mucho con mi entorno Santi, porque nosotros no vemos esto por quién ganamos, por quién bien juega este equipo, qué mal juega este equipo. Nosotros Lo lo vemos vemos para por ver las quién gana historias, ¿no? para ver quién gana y quién pierde. Luego porque esto nos gusta mucho, nos metemos a analizar, con el NFL lo hacemos mucho, ¿no? Nos metemos en profundidad, pero eso ya por gusto. Pero el principal motivo, por lo que te quedas en la superficie, es por las historias, es por las narrativas. Hay una analogía que me gusta mucho, hay que diferenciar el erotismo de la ginecología. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Habrá quien le guste quedarse más en la superficie y otra cosa quien te gusta ir al detalle, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Y creo que este mundial, creo que en Estados Unidos también está cambiando algo a nivel soccer, que es el suyo. De verdad lo creo que está cambiando algo. Tema polémica de Balogun a un lado. Mira la audiencia que está dando la Fox con los partidos de Estados Unidos. Está doblando la media de las finales de la NBA. ¿Y Creo sabes por qué que creo que es eso? por. Tengo un hermano justamente que está viviendo en Estados Unidos y Ujú, hablaba con él hace rato y dice, los americanos no les importa lo que está pasando con el mundial, pero los latinos están metidísimos y los latinos claro. apoyan a México y apoyan a Estados Unidos también. Y entonces quieren que el fútbol estadounidense también mejore porque ellos quieren ver mejor fútbol, Es tener así. acceso a mejor fútbol los fines de semana. Y la verdad es que mucha gente en Latinoamérica se va a Estados Unidos buscando mejores condiciones porque nos enfrentamos a cosas que de repente pues, terminas queriendo huir, ¿no? Sí. Y cada país tiene sus problemas de los cuales terminas huyendo para buscar una mejor vida y mejores condiciones laborales y mejores condiciones de vida en general. Y pues sí, en Estados Unidos mucha gente ha terminado llegando allá. Entonces, creo que todos ellos han influido en hacer del fútbol algo que vende más y por ende llama la atención también de eventualmente las grandes marcas y por eso se televisa más y está creciendo muchísimo el fútbol en Estados Unidos. Sí, además en Estados Unidos, bueno, la MLS está plagada de jugadores latinoamericanos, plagada de jugadores Y de mexicanos. estrellas de clase mundial. O sea, el Toluca, Sí, por sí. ejemplo, acaba de ganar lo equivalente a la Champions League, pero de acá, de nuestra Ujú. zona, de Centroamérica y Norteamérica y el Caribe. Y enfrentaron por ahí a Marco Roy, se enfrentaron por ahí a Heung-min Son, unos jugadores que Ujú. dices, a Hugo Lloris, ¿qué? ¿Por qué están estos ¿Qué hace jugadores? esta O sea, gente? ¿Qué hace esta gente aquí? exactamente. Ahí En está, fin, ¿no? Messi, de repente puedes jugar contra claro. él, Jordi Cas- Alba, Busquets, o sea, Casemiro, que va sí, para sí, allá sí. ahora. Ujú. Exacto. Müller creo que también viene ahora Sí, a sí, la Thomas Müller, sí. MLS. Ujú. Jugadores que realmente fueron importantísimos, ¿no? Lewandowski Entonces, ahora, ¿no? También todo creo que eso y llegan a buen nivel. Todavía llegan a buen sí, nivel. Y además, esta liga está construida a propósito para tener muchos goles. Entonces, termina siendo un fútbol muy entretenido, sí. mal defendido, pero muy entretenido. Y creo que en esa parte también ayuda a que siga creciendo. Francia, Marruecos, España, Bélgica por un lado, Noruega, Inglaterra, Argentina, Suiza por otro. De ahí saldrán los cruces para semifinales y la posterior final. Y mañana, Santi, es el primer día que no tenemos mundial, Se siente raro, ¿eh? La verdad ¿verdad? es que va a haber una sensación de vacío Sí. bastante importante. Para los que nos gusta la NFL, nos pasa que esta sensación no sea más común, ¿no? Yo lo comparo mucho con el mes de enero de NFL, ¿no? De playoff y Super Bowl, que es de una intensidad. Bueno, más que el mes de playoff, te diría diciembre y enero, ¿no? En la NFL, que cuando acaba te quedas con sensación de vacío, ¿no? De desahogarte, con lo cual mañana, el primer día que hay en todas estas semanas que no hay mundial, tenemos descanso, pero daremos previas y haremos cosas, Santi, amigo. Para mí esa sensación llega hasta el primer día después del draft. Ahí es cuando digo, Vale, ok, se acabó. Porque todo ese tiempo yo estoy viendo más tape que nunca, ¿no? Para poder evaluar sí, talento, de te lo puedo prospectos, cosas comprar, así. sí. Pero ya después viene una cosa ahí difícil. Lo bueno es que, bueno, sigue el Mundial los siguientes días y para cuando termine prácticamente va a estar iniciando la pretemporada de NFL, entonces vamos a estar con todo. Es así, Santi. Santi, un placer compartir estos ratos contigo, hermano.
No, con mucho gusto y un abrazo a los colombianos. La verdad es que queríamos que siguieran Por avanzando. favor. Ni modo. Sí, porque nos han dado mucho cariño aquí en este canal, que lleva menos de un mes y los mejores vídeos han sido por el apoyo de la gente colombiana. Ánimo, de verdad, tenéis una selección joven, es una faena, por ser un poco más ligero, pero mucho ánimo, que volveréis, como se suele decir. Te mando un abrazo muy fuerte, amigo Santi, y todos, sé felices. Chao.